Bolivia en el nuevo milenio. Análisis político, económico y diplomático. Las dos últimas décadas en Bolivia han estado marcadas por la figura de Evo Morales, sindicalista, dirigente cocalero y descendiente indígena aymara que gobernó esta nación sudamericana por casi 14 años. En 2005, los bolivianos elegían por primera vez a un indígena como presidente y lo harían nuevamente en 2009 y 2014 con la reelección de Morales. Evo Morales se identificó con la llamada izquierda latinoamericana que se extendió por varias naciones del continente en los últimos 20 años, manteniendo estrechos lazos con Cuba y Venezuela. Su llegada al poder significó una ruptura con los gobiernos de corte militar y de derecha que desfilaron por la política del país suramericano durante el siglo XX, con la estatización de las empresas de electricidad, hidrocarburos y telecomunicaciones. Los sectores populares ven a Morales un símbolo de estabilidad política, de reivindicación de las luchas sociales y respaldo a la dignidad de las comunidades indígenas. En diciembre de 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales. En enero de 2006 asumió el cargo y 6 meses después eran elegidos los miembros de la Asamblea Constituyente, que redactaría una nueva constitución, la cual fue aprobada en el referendo de octubre de 2008. Esta nueva Carta Magna estableció el Estado plurinacional democrático y comunitario. Además, hace un reconocimiento a los pueblos originarios al decretar la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como la creación de un sistema judicial indígena y campesino, el derecho al autogobierno indígena y el reconocimiento oficial de las distintas lenguas indígenas. Morales logró la reelección en 2009 y 2014. 2 años después, en 2016, convocó un referendo para la reforma de la Constitución que le permitiera una nueva reelección. En esta consulta, más del 51% de los electores bolivianos votó por el no, por lo que no podría presentarse como candidato en los comicios de 2019. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 le permitió participar en unas nuevas elecciones presidenciales que realizaron el 20 de octubre del 2019. Este evento electoral desataría en Bolivia la peor crisis política de las últimas décadas. Sectores de la oposición criticaron el lento proceso de conteo de votos que vaticinaba una segunda vuelta. Sin embargo, días después, los resultados definitivos del Tribunal Supremo Electoral daban como ganador a Morales con más del 47% de los escrutinios, frente a un 36,51% de los votos obtenidos por su más cercano contendor, Carlos Mesa. Para la oposición se trataba de un fraude y pidió la renuncia de Morales, mientras en varias ciudades se registraban protestas populares. La policía se unió al descontento, las Fuerzas Armadas retiraron el apoyo al gobierno y Evo Morales denunció un supuesto golpe de Estado. El gobierno de Morales pidió una auditoría de la Organización de Estados Americanos, OEA, que en un informe señaló irregularidades en el proceso electoral. Semanas después, las acusaciones de fraude electoral fueron desmentidas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el Centro de Investigación de Economía y Política. Para calmar el país, Morales propuso la renovación del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria de nuevas elecciones generales, hasta que finalmente renunció a la presidencia el 10 de noviembre del 2019. Los disturbios y saqueos continuaron en el país y 2 días después, el 12 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Áñez fue proclamada como presidenta interina. Los simpatizantes de Evo Morales continuaron con las revueltas. En noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita de observación para constatar la violación de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. En un informe detalló que hasta el 27 de noviembre fallecieron 36 personas y a la vez señalaba las masacres cometidas en Sacaba y Sencata, donde murieron 18 bolivianos. Mientras tanto, Evo Morales recibió asilo en México y posteriormente, en 2019, viajó a Argentina en calidad de refugiado. Luego de ser suspendidas 2 veces, se convocaron elecciones generales en Bolivia el 18 de octubre del 2020, donde fue elegido como presidente Luis Arce, quien en 2 ocasiones fue ministro de Economía de Evo Morales. Desde el año 2000, Bolivia registró un crecimiento económico constante, con un aumento del Producto Interno Bruto hasta 2008. Este incremento fue producto de la subida en los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos, así como la reforma fiscal de los hidrocarburos, indica un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Desde 2000 y hasta 2008, el valor de las exportaciones de minerales aumentó 6 veces, mientras que el monto de las exportaciones de hidrocarburos creció 22 veces, lo que garantizó excesos fiscales y comerciales, así como acumulación de reservas internacionales. El gas natural, el zinc, la plata y la soya representaban más del 70% de las exportaciones para 2008. Un informe del Banco Mundial señala que hasta 2014 Bolivia experimentó un boom de las materias primas. Pero a partir de ese año, el gobierno boliviano aumentó el gasto público y el crédito interno para sostener un mayor crecimiento económico que permitiese la asistencia de los sectores sociales más desfavorecidos. Debido a la pandemia del COVID-19, la economía boliviana experimenta una profunda recesión, lo que ha incidido en el aumento de la pobreza, por lo que las autoridades han desarrollado varias políticas para la protección de los sectores más vulnerables, apunta un análisis del Banco Mundial. En abril de 2020, bajo la presidencia interina de Jeanine Áñez, el Fondo Monetario Internacional aprobó una solicitud de asistencia financiera de emergencia por $327 millones, destinados a la atención de la pandemia del COVID-19. Pero el 18 de febrero del 2021, el gobierno del presidente Luis Arce anunció la devolución de dicho crédito, así como el pago de más de $24 millones con intereses y comisiones. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, justificó la devolución al señalar que el gobierno actuaba en defensa de su soberanía, porque el Fondo Monetario Internacional condicionaba la entrega de recursos al cumplimiento de políticas económicas. Durante los casi 14 años que se mantuvo Evo Morales en el poder, Bolivia estrechó sus relaciones internacionales con gobiernos de izquierda, especialmente con Brasil, bajo la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Argentina durante 2 mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, así como con Cuba y Venezuela. En 2015, Bolivia firmó el protocolo de adhesión al Mercado Común del Sur, Mercosur. También forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de los Pueblos, ALBA y TCP, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Uno de los principales temas en la agenda diplomática de Bolivia es la demanda que mantiene con Chile para lograr una salida al mar. Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978 y los procesos de diálogo se suspendieron en 2010, hasta que fueron retomados el 30 de abril de 2021, aunque en la hoja de ruta no se incluyó la disputa marítima. En 2013, Bolivia interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pero el organismo la desestimó al señalar que Chile no está obligado a negociar la petición de una salida al mar. El devenir de Bolivia en estos últimos 20 años ha estado estrechamente ligado a la figura de Evo Morales, quien detentó la presidencia entre enero de 2006 y noviembre del 2019, cuando debió renunciar tras las presiones de grupos sociales y políticos, así como del retiro de apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas, al intentar reelegirse para un 4º mandato. Aunque Bolivia retomó el rumbo democrático con los comicios generales de octubre de 2020, diversos analistas consideran que la polarización política se agudizó con él. El 12 de marzo de 2021, la expresidente interina Jeanine Áñez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo.